Hola a todos. El día de hoy vamos a estudiar el último tema del capítulo de espacios vectoriales, que es espacio vectorial de funciones, y analizaremos la dependencia dentro de este espacio. Es un espacio muy importante. Vamos, antes de entrar en tema, a hacer un breve repaso de todo lo que es el capítulo y de lo que hemos aprendido. Aprendimos que álgebra lineal es la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar a los espacios vectoriales. Los espacios vectoriales son estructuras que tienen tres condiciones. La primera es dos conjuntos, uno de vectores y uno de escalares. El de escalares debe ser un campo. Dos operaciones, una de adición y una de multiplicación. Y todos estos dos conjuntos con estas dos operaciones se debe de satisfacer 10 axiomas. Aprendimos que un espacio vectorial puede tener subconjuntos que a su vez también son espacios vectoriales y se llaman subespacios por ejemplo, en el caso si tenemos el subespacio W, se dice que W es un subespacio de V. También aprendimos que en un espacio vectorial un concepto importante es base, que es un elemento es un conjunto que nos permite estudiar a todo el espacio, pero sin tener que ocupar todos los vectores, sino los elementos mínimos necesarios para generarlo. Este concepto lo aprendimos a través de lo que es combinación lineal, dependencia lineal y conjunto generador. También vimos que cuando queremos trabajar con un vector del espacio, pero si todo lo tenemos en términos de la base, tenemos que recurrir a lo que conocemos como vector de coordenadas. A veces también vimos que existen infinitas bases en un espacio vectorial y a veces es necesario intercambiar de una u otra. Este cambio lo vimos a través del concepto de matriz de transición o matriz de cambio de base. Y bueno, con esto estaríamos aquí cerrando los conceptos básicos que nos van a ayudar en los siguientes capítulos para trabajar con espacios vectoriales. Adicional a esto, también vimos un concepto que nos facilita el cómo obtener una base, el cómo hacer combinación lineal, dependencia lineal, que es espacio renglón y espacio columna. El día de hoy vamos a estudiar un espacio muy especial. Vamos a ver de quién se trata. Este espacio vectorial le llamamos el espacio vectorial F y es el espacio vectorial de funciones reales de variable real. Quiere decir que está sobre un campo real. En este espacio vectorial están todas las funciones que ustedes conocen. Por ejemplo, está la función coseno de x, está la función x cuadrada más x, logaritmo natural de x, por ejemplo. También tenemos e a la x más x, pues otra función, el seno cuadrado de x. Cualquier función que a ustedes se les ocurra, cualquier función real de variable real, está dentro de este espacio. Este espacio es un espacio interesante debido a que la dimensión de ese espacio es infinita. Cuando hablamos de una dimensión infinita, quiere decir que la base de este tipo de espacios, una de las bases, todas las bases, ¿cuántos elementos tienen? ¿Cuántos elementos? Infinitos. Y la pregunta aquí es, antes de decirles yo, me gustaría que ustedes pensaran qué base o qué elementos aquí tendría que tener para poder generar cualquier función. O sea, alfa veces este, más beta veces este, más gamma veces este, y así sucesivamente. Si yo quiero obtener coseno, ¿qué elementos debe haber en mi base?
para poderlo obtener. ¿Qué elementos debe haber en mi base para obtener el logaritmo natural de x? Y también encontrar escalares para encontrar e a la x o incluso 4 a la x más 1, cualquier función. Entonces, estas funciones no las vamos a abordar en esta asignatura, pero están las funciones, por ejemplo, la serie, son las series, o sea, este conjunto son las series, las series. Las series, si recuerdan, son un conjunto infinito de elementos. Ahora, ¿qué serie conocen ustedes? Voy a mencionar dos, que a través de ellas puedas obtener cualquier función. Una de ellas es la serie de Maclaurin, que si recuerdan es una serie polinomial que a través de polinomios tú puedes ir ajustándolos de tal modo que se ajusten perfectamente a cualquier función. Otra de ellas, que la van a ver más adelante, es la serie de Fourier. Esta es una serie trigonométrica que de igual modo te permite ajustarte a cualquier función que estuviera dentro de este espacio vectorial. Obviamente a través de un infinito de escalares, de un infinito. Y bueno, y de elementos. Entonces, si se dan cuenta, este espacio vectorial es el espacio vectorial de funciones reales, de variable real, es un campo real. Ya vimos dimensión, ya vimos base. Si quisiéramos obtener los escalares por ejemplo, de esta función con respecto a una de todas las bases que existen, pues habría que obtener estos escalares. En este capítulo, bueno, en este tema y como alcance de esta asignatura, vamos a estudiar a este espacio y vamos a plantear dos objetivos. El primero es que ustedes lo conozcan, sepan que existe, sepan cómo está compuesto, sepan que es de dimensión infinita, qué vectores se encuentran dentro, sobre qué campo. Digamos, el primer objetivo que tenemos aquí es que ustedes conozcan su existencia. Con lo que les acabo de platicar, se cubre ese primer objetivo. Y el segundo, vamos a estudiar subconjuntos dentro de este espacio vectorial. Por ejemplo, voy a tomar el subconjunto x cuadrada x, logaritmo natural de x y coseno cuadrado de x, por inventar. Y el segundo objetivo es que dado un conjunto finito de elementos de este espacio, cualquier función que tú quieras, ustedes puedan determinar la dependencia, si es linealmente dependiente o linealmente independiente. Entonces, dentro de esta asignatura nos vamos a limitar a solo estudiar conjuntos finitos dentro de este espacio y determinar si es dependiente o independiente. Esto es lo que vamos a ver más adelante dentro de este video. Antes de pasar a la explicación de esta parte de dependencia de funciones, es importante también mencionar que si bien no hemos trabajado con todo el espacio, sí hemos llegado a trabajar con algunos subespacios. Por ejemplo, todos los polinomios de grado menor o igual a 2. Este es un subespacio, porque acuérdense que los polinomios son funciones, entonces son funciones reales de variable real, por lo tanto también están dentro de este espacio vectorial f. Y si tú juntas a todos los polinomios de grado menor o igual a 2 dentro de un conjunto dentro de f, resulta que este conjunto también es un espacio. Y al ser un espacio, entonces se dice que es un subespacio del espacio vectorial f. Este en especial es de dimensión, vamos a llamarle espacio P, dimensión 3. Por ejemplo, también tenemos un espacio vectorial, por ejemplo, voy a inventar otro, A coseno de x más B
seno de x. Están todas las funciones coseno de x más seno de x. Este es otro subespacio y este sería de dimensión 2. Entonces, aquí como último comentario de este espacio vectorial es, dentro de este espacio vectorial que abarca a todas las funciones que es de dimensión infinita, existen subespacios, algunos de ellos ya los hemos trabajado, que satisfacen también con los axiomas, bueno, obviamente con las propiedades de espacio vectorial, y por lo tanto son subespacios. Ok, vamos a pasar ahora sí a la teoría. Dice, espacio vectorial de funciones. El análisis que se hará de las funciones será desde el punto de vista algebraico, y este se limitará al caso de las funciones reales de variable real. Este tipo de funciones constituyen un espacio vectorial para las operaciones de adición y multiplicación por un escalar. En pocas palabras, les están definiendo el espacio que les acabo de platicar. ¿Quiénes están ahí? Las funciones reales de variable real. ¿Y qué operaciones? Pues son las usuales de adición y multiplicación que ustedes ya conocen para las funciones. Este espacio tiene un especial interés por tratarse de un espacio de dimensión infinita. Ya les platiqué el porqué de esto. Ok, como ya les había comentado, había dos objetivos. El primero era que ustedes conocieran de su existencia. El segundo es, vamos a tener que determinar dentro de un conjunto finito de funciones la dependencia de estos, déjenme, voy a copiar esto, la dependencia de estas funciones. Entonces, para eso, voy a regresar aquí. Para esto, antes de entrar a lo que es el Gronskiano, para determinar la dependencia dentro de un conjunto finito de funciones reales de variable real, existen dos métodos. El primero, como bien saben, y seguramente están pensando en él, es la ecuación de dependencia. Ustedes pueden plantear la ecuación de dependencia, seguir lo mismo que ya aprendieron y con eso determinar si es dependiente o independiente. Si los escalares solamente se satisfacen con todos igual a 0, quiere decir que es linealmente independiente. Si existe otra solución, al menos es linealmente dependiente. Si se dan cuenta, esto ya cuando hablamos de funciones, pues ya no resulta tan sencillo. Ahorita voy a hacer un ejercicio en donde quede clara esta parte. Por lo tanto, existe un concepto que se llama Gronskiano, que este método realmente es más sencillo que hacer la ecuación de dependencia. Más adelante van a ver la diferencia entre uno y otro. Lamentablemente, no todo se puede resolver con Gronskiano, no todo. Entonces, cuando se pueda ocupar, la ocuparemos, que en este caso sirve para determinar que sea linealmente independiente, cuando funciona. Cuando no funciona, puede ser linealmente independiente, como también puede ser linealmente dependiente. Pero cuando no funciona, cuando cae, ahorita le voy a decir cuándo funciona y cuándo no funciona, van a tener que recurrir a la ecuación de dependencia. Esta funciona siempre, esa es la definición. Pero cuando funciona el Gronskiano, quiere decir que nos simplifica el trabajo y podemos concluir. Entonces, ahora sí pasamos a lo que es el Gronskiano. Dice, déjenme, lo había copiado. Vamos aquí a ponerlo. No guardar. Y vamos a pegar. Es muy sencillo el Gronskiano. Dice, Gronskiano, sea un conjunto de funciones reales de variable real. Aquí está el conjunto de funciones reales de variable real finito. Aquí vean n. Donde cada una de ellas admite por lo menos n-1 derivadas, al menos, en el intervalo de a a b. Observen que cuando ustedes determinan la dependencia de las funciones,
puedes realizarlo por intervalo, de menos infinito a infinito, de menos 1 a 1, si son trigonométricas, por ejemplo, de menos pi a pi, etc. Dice, se define como gronskiano al determinante. Gronskiano es un determinante. Vean, entonces primero, el gronskiano se representa W de X, van a obtener una función. Estas líneas de aquí, esta línea de aquí y esta línea de acá, expresa determinante. El gronskiano está definido a través del determinante de una matriz. ¿Cómo obtengo esta matriz? Muy fácil. Si se dan cuenta, lo único que hay que hacer es tomar la primera función y ponerla aquí. Luego tomar la segunda y ponerla aquí. Luego tomar la tercera y ponerla aquí. Digamos en el primer renglón. Ok. Una vez que las hayan colocado aquí, lo que tienen que hacer, aquí si se dan cuenta hay una comita que quiere decir derivada. Entonces, aquí ponen las funciones tal cual vienen en el conjunto. Lo siguiente que tienen que hacer es derivar. Lo siguiente que tienen que hacer es derivar. Luego derivar, derivar, derivar. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo me detengo? Imagínense, si es una trigonométrica, pasas la derivada de seno, coseno, seno, coseno, seno, coseno. Entonces ahí te vas infinito. Entonces, hay que determinar hasta cuándo se detiene. Es muy fácil. Si se dan cuenta, si su conjunto tiene 4 elementos, ustedes van a tener aquí 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas veces tienen que derivar? 3. 1, 2, 3. De tal modo que les quede una matriz de 4 por 4. Siempre digamos, van a estar derivando hasta que obtengan una matriz cuadrada, porque si no es cuadrada no podrían obtener el determinante. Entonces es muy fácil. Si su conjunto es de 3, 3 por 3. Si su conjunto es de 5, 5 por 5. De otra manera no podría ser posible calcular el determinante. Entonces, una vez que calculen el determinante, aquí lo desarrollan, dice, se tiene que las funciones f1, f2 hasta fn son linealmente independientes si existe al menos un valor dentro del intervalo para el cual el gronskiano sea diferente de 0. En caso de que el gronskiano sea 0, entonces el criterio no decide y se tiene que recurrir a la ecuación de dependencia lineal. Entonces, de manera de resumen, lo primero que tienen que hacer es colocar las funciones en el primer renglón. Segundo paso, derivar hasta obtener una matriz cuadrada. Listo. El siguiente paso es calcular el determinante. De esto van a obtener el gronskiano, o sea, W de X. W de X. Si ustedes obtienen W, o sea, el gronskiano es igual a 0, o sea, que el determinante sea 0, quiere decir que este criterio no es suficiente y deben de recurrir a la ecuación de dependencia que ya la saben realizar. Ahora, si el gronskiano dentro del intervalo, por ejemplo, ustedes dicen, mira, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo práctico. El gronskiano, pongan ustedes que me salió x cuadrada más 2. Voy a inventar. La pregunta es, si el intervalo es de menos infinito a infinito, ¿existe un valor dentro del intervalo que haga que el gronskiano sea diferente de 0? Sí, por ejemplo, 8 al cuadrado más 2 es diferente de 0. Por lo tanto, como existe un valor dentro del intervalo que hace diferente de 0 al gronskiano, podemos determinar que el conjunto es linealmente independiente y nos ahorramos el tener que recurrir a la ecuación de dependencia. Con esto explicado, vamos a pasar a nuestro primer ejercicio. Ok, vamos a tomar este. Aquí. Nuevo. Pegar.
Dice, dado el conjunto de funciones, ahí está el conjunto C, que tiene 3 funciones, determinar si es linealmente independiente o linealmente dependiente. Entonces, lo que aquí vamos a hacer, como se trata de un conjunto de funciones, vamos a verificar o validar que si nos sirve el Gronskiano. Para eso entonces ponemos el Gronskiano, w de x, definido por el determinante, para que queden líneas aquí rectas. Así vámonos a hacerlo, listo. Queda determinado, dice, el primer renglón es e a la x, e a la menos x, e a la 2x. Ahora, lo que tengo que hacer es ir derivando hasta que obtenga una matriz cuadrada. La derivada de e a la x es e a la x, la derivada de e a la x es e a la x. La derivada de e a la menos x me queda menos e a la menos x, y la derivada de menos e a la menos x es e a la menos x. La derivada de e a la 2x es 2e a la 2x. La derivada de 2e a la 2x es 4e a la 2x. Ya tengo la matriz, ahora hay que calcular el determinante. Voy a cambiar el color para que sea bien claro. Recuerden que primero es hacia abajo, luego de aquí para acá y luego de aquí para acá. A veces, yo no lo hago, pero lo que luego suelen hacer es repetir los renglones. Así. Bueno, lo voy a dejar para que les quede un poquito claro, pero bueno, es como quieran calcular el determinante ustedes. Con esto es de aquí para acá, más. Luego de aquí para acá, más. Y de aquí para acá, más. Entonces, digamos, hacia abajo, en el otro no lo voy a hacer así ya, pero bueno, para que les quede claro, nos quedaría e a la x por menos e a la menos x por 4e a la 2x, nos queda 1 por menos por 4, nos queda menos 4. Como la base es la misma, nos queda e, y nada más se suman los exponentes, nos queda 2 a la 2x. En el siguiente nos queda 1 por 1 por 1 más 1 por e a la 2x. Luego nos queda 1 por 1 por 2, nos queda más 2e a la 2x. Ahora vamos a hacerlo hacia arriba. Entonces sería este menos y este menos. Esto nos resulta 1 por 1 por 4 por menos 4e a la 2x. Luego 1 por 1 por 2 por menos 2e a la 2x. Y luego nos queda 1 por menos 1 por 1 por menos, nos queda más e a la 2x. Esto nos queda como resultado menos 4 más 1 más 2 menos 4 mira, sería menos 4 menos 4 menos 2, nos quedaría menos 10, menos 1 menos 9, más 2 menos 7 más 1 nos quedaría menos 6 e a la 2x. Entonces el Gronskiano, si les pidieran calcular el Gronskiano, el resultado sería menos 6 e a la 2x. Ese es el Gronskiano. Ahora, apoyándonos de él, vamos a calcular, vamos a ver si nos sirve para determinar la dependencia. Dice la teoría, si dentro del intervalo, ¿cuál es el intervalo? Si no se especifica, de menos infinito a infinito. Dice, dentro del intervalo, ¿existe un valor tal que te haga diferente de 0 al Gronskiano? Sí, por ejemplo, 0. Cuando el Gronskiano vale, bueno, no 0, voy a poner 1, voy a pensar en 1. 1 es menos 6 e al cuadrado. ¿Están de acuerdo que este de aquí, es diferente a 0? Por lo tanto, como existe un valor dentro del intervalo que hace que el Gronskiano sea diferente de 0,
podemos concluir que es linealmente independiente. Este es el caso en donde el Gronskiano funciona. Vamos a hacer otro ejercicio en donde no funciona. Vamos a ver. Ahí está. Y nos quedaría aquí. Nuevo. Listo, aquí está. Dice, dado el conjunto de funciones 2 seno al cuadrado de x menos coseno cuadrado de x y 3, determinar si es linealmente dependiente o independiente o dependiente. Ok, mismo procedimiento. Voy a intentar hacer el Gronskiano para no descartar, porque de simple vista no está tan fácil por ecuación de dependencia. Ahorita van a ver. Listo. Y voy a hacer un poquito más extenso esta parte. Listo. Aquí nos quedaría 2 seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x, 3. Hay que derivar. En este caso nos quedaría 4 seno, el 2 menos 1 nos quedaría seno de x por coseno de x, por la derivada de seno. ¿Saben qué? Déjenme, yo creo que voy a extender un poquito más, porque si no, no nos va a caber. Ahí está. Ahí está. Listo. Acá nos quedaría menos, la derivada de menos coseno cuadrado de x nos quedaría 2 coseno de x seno de x, la derivada de 3, 0. La derivada de 4 seno de x por coseno de x es un producto de funciones, nos quedaría menos 4 seno cuadrado de x más 4 coseno cuadrado de x. De este lado nos quedaría 2 coseno cuadrado de x menos 2 seno cuadrado de x y la derivada de 0, 0. Ok. Vamos a calcular el determinante. Dice 2 seno cuadrado de x por 2 coseno por seno por 0, 0. 4 seno de x, seno de x, coseno de x por 2 coseno cuadrado de x menos 2 seno cuadrado de x por 3 nos quedaría 24 seno de x coseno de x por coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Ahí está. Este sería este por este por este. Entonces sería este por este, 0. Este por este es el que acabo de poner. Luego este por este, o sea, menos 4 seno cuadrado de x más 4 coseno cuadrado de x por menos coseno cuadrado de x por 0, 0. Ya hicimos todos hacia abajo, ahora va hacia arriba. Nos quedaría 4 por 2 por 3, 24. Acá nos quedaría seno de x, coseno de x. Y acá nos quedaría coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Ojo que aquí invertí este y lo invertí. Acá también lo invertí, no altera. Lo hice nada más para que vean que es lo mismo de arriba. Pero como es hacia arriba, nos falta el signo menos. O sea, es 4 por 2 por 3, 24 por el menos 24. Entonces, si se dan cuenta aquí el Gronskiano, bueno, esto sería hacia arriba, luego este por este 0, por este 0, luego 0 por este nos queda 0. Y si se dan cuenta, aquí el Gronskiano vale 0. La pregunta es, dentro del intervalo de menos infinito a infinito, ¿hay un valor que haga que sea diferente de 0? No, no lo hay, no existe. Por lo tanto, el criterio no decide y tenemos que recurrir a la ecuación de dependencia. Entonces aquí, por lo tanto, no decide. Ahora vámonos a ecuación de dependencia. Dice, la ecuación de dependencia, acuérdense que debe de ser 2 seno cuadrado de x alfa. Acuérdense, es alfa veces el primero
más beta veces menos coseno cuadrado de x más 3 gamma igual al vector 0. En este caso lo voy a poner así, vector 0, para no entrar en ondas. Ahorita lo vamos a ocupar, pero ahorita vamos a poner vector 0. Esto nos quedaría 2 alfa seno cuadrado de x menos beta coseno cuadrado de x más 3 gamma igual al vector 0. Ok. Cuando ustedes están desarrollando la ecuación de dependencia con funciones, hay propiedad. Acuérdense que vamos a estudiar a las funciones desde el aspecto algebraico. Entonces, hay propiedades algebraicas que hay que considerar dentro del desarrollo. Por lo tanto, por ejemplo, aquí hay una propiedad, bueno, una identidad que es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces estarían de acuerdo que podemos decir que el seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Aquí nos quedaría entonces 2 alfa 1 menos coseno cuadrado de x menos beta coseno cuadrado de x más 3 gamma igual al vector 0. Nos queda 2 alfa menos 2 alfa coseno cuadrado de x menos beta coseno cuadrado de x más 3 gamma igual al vector 0. Esto nos queda menos 2 alfa menos beta coseno cuadrado de x más 3 gamma más 2 alfa igual al vector 0. Aquí estarían de acuerdo que el vector 0 sería 0 coseno cuadrado de x más 0. Y por igualdad nos quedaría menos 2 alfa menos beta igual a 0. Y acá nos quedaría 3 gamma más 2 alfa igual a 0. Si se dan cuenta, tenemos dos ecuaciones, tres incógnitas, por lo tanto este sistema es compatible indeterminado porque admite muchas soluciones porque tiene un grado de libertad y esto implica que el conjunto es linealmente dependiente. Entonces, aquí un comentario. Y bueno, aquí termina el ejercicio. Cuando ustedes resuelven ecuaciones de dependencia con funciones, hay ciertas relaciones algebraicas que relacionan una función con otra. Tener presente todas esas relaciones es lo que realmente complica este ejercicio. Por ejemplo, un procedimiento incorrecto, y es común que suceda, ustedes agarran y plantean la ecuación de dependencia. Eso no tengo duda que pues la mayoría, si no es que todos, lo harían bien. Luego, agarrarían y desarrollarían, también lo harían bien. Y luego ustedes dirían esto, vean, alguien se le podría ocurrir esto. 2 alfa seno cuadrado de x menos beta coseno cuadrado de x más 3 gamma igual al vector 0, que él dice, pues 0 seno cuadrado de x más 0 coseno cuadrado de x más 0. Aquí él dice, todos son 0, por lo tanto, sistema de ecuación me queda 2 alfa igual a 0, menos beta igual a 0, y 3 gamma igual a 0, por lo tanto, solamente se satisfacen cuando alfa igual a beta igual a gamma igual a 0, y es linealmente independiente. Dense cuenta, entre esto es incorrecto. Incorrecto. Esto no está bien. Digamos, lo resolvieron, pero están omitiendo propiedades algebraicas. Entonces, el resultado está mal. El resultado correcto es linealmente dependiente. Entonces, si ustedes aquí no se hubieran dado cuenta de esto, los hubiera llevado a un resultado incorrecto. Por lo tanto, si se dan cuenta, resolver esto
se empieza a complicar porque deben de tener todas las propiedades que relacionan a una función con otra bien presentes. En el Gronskiano, cuando se puede ocupar, si se dieron cuenta hace rato, fue muy fácil. Entonces, para que lo tengan aquí presente, así se realiza con la ecuación de dependencia. Hay que tener presente estas relaciones o estas identidades. Y no solamente hay trigonométricas, sino que también hay de logaritmos, de incluso propiedades de exponentes. Todo eso aquí aplica. Ok, pues con esto ya revisamos un ejemplo donde aplica, un ejemplo donde no aplica, ecuación de dependencia, hay que tener cuidado con esto y cómo concluir. Con esto terminamos el tema, este tema de Gronskiano y dependencia de funciones, y con esto mismo terminamos el capítulo de espacios vectoriales. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.